Hola, vivimos preocupados cada día por cada cosa a nuestro alrededor. Es decir, la cultura nos arrastra junto a las noticias, desinformaciones y las modernidades del Internet a vivir afanados por todas estas cosas. Vivimos en una sociedad que todo lo quiere obtener rápido y sin errores, creando ese estrés dentro de nosotros. Si nos damos cuenta, el estrés es la enfermedad de este siglo, ya que miramos a otro como medida y queremos ser como ellos. Muchos se han moldeado o aferrados a la corriente de este mundo. Luego de estar aferrados a esta cultura y sociedad moderna, han decidido hasta rechazar a la misma palabra de Dios, sabiendo y conociendo que Cristo es lo más importante en nuestras vidas, ya que nuestros hechos hablan por sí mismos. Luego de esta introducción, quiero que me acompañen a Mateo 6, 31 y 33, el cual es nuestro texto a exponer. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro texto de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo. Este Mateo, llamado por Cristo para ser uno de sus discípulos, es quien registra este Evangelio, guiado por el Espíritu Santo a plasmarlo en la palabra de Dios, cual es la Biblia. Pero en fin, vamos a la exposición de la palabra en Mateo 6, 31 y 33. Nuestro título es: Si andamos por fe, ¿por qué nos preocupamos tanto? Acompáñenme a buscar lo que el Señor quiere decirnos hoy por medio de su palabra leída. Leemos nuevamente el versículo 31 que nos dice: No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Por qué nos afanamos? En la sociedad de hoy en día, al igual que en tiempos pasados, el buscar progreso material ha sido prioridad por encima del mismo evangelio de salvación. Y lo vemos hasta en la misma iglesia de hoy en día. Encontramos hasta un nombrado evangelio centrado en la prosperidad de los hijos de Dios, que apoya esto dicho. Pero aquellos que hemos sido predestinados y llamados por Dios a su rebaño, podemos ver en esa falsa doctrina de prosperidad que la fe se evalúa por la prosperidad económica obtenida que tenga cada creyente. Es decir, lo que he logrado en este mundo ha sido la manera de demostrar que mi Dios acepta y bendice lo que hago. Es decir, estas personas que se dicen ser creyentes están siendo pragmáticos. Y claro, esto ha llevado a la iglesia y al evangelio de Jesucristo a extremos muy alejados de la verdad de Dios, porque todo este afán por demostrar, obtener y mantener bienes y riquezas en este mundo solo trae estrés a las vidas de los hombres que persiguen estas cosas. El tener un estatus social, mantener un nivel económico adecuado, etcétera, los ha llevado a rechazar la verdadera humildad del corazón que Dios exige y la confianza en nuestro Creador, simplemente por cosas perecederas de este mundo, que no tienen ningún valor eterno, pero que agradan la carne y no el espíritu. Veamos ahora en segundo lugar el versículo 32. Acompáñenme. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La gente del mundo, los que rechazan a Dios. Una humanidad caída y pecadora, que se preocupan solamente por buscar todo el tesoro de este mundo sin tener en cuenta que van a morir algún día y que todo lo que logren con su afán quedará en este mundo y perecerán junto a ellos, ya que este mundo solo ofrece bolsillos rotos. Podemos ver esta verdad en Lucas 12, del versículo 16 al 21. Nos dice: también le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré?
porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí podemos observar la falsa seguridad que ofrece el mundo, aún obteniendo riquezas y poder. Estas cosas buscan la gente del mundo, es decir, los que viven para sí mismo y no para con Dios. Ellos son hijos del diablo, ya que han creído la mentira de este mundo, es decir, han creído del que es mentiroso desde el principio, Satanás, y han rechazado creer y confiar en la verdad de Dios, revelada por medio de nuestro Señor Jesucristo y su palabra escrita. Nos dice el pastor John MacArthur en su Biblia de estudio, al referirse a los gentiles en este pasaje del tiempo de los apóstoles, los gentiles, es decir, todos aquellos que no pertenecían al pueblo de la promesa a Abraham y estaban fuera de la misericordia divina. Consideremos ahora la segunda parte del versículo 32. Leemos de nuevo. ¿Por qué los gentiles buscan todas estas cosas? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Padre, nuestro creador del mundo, conoce nuestras debilidades y necesidades. Aquí, el versículo 32, el autor del Evangelio de Mateo lo resalta aún más. Como creyentes sabemos que Él sostiene todo el universo, desde que fue creado por Él y para Él, hasta el día de hoy. Dice el Señor en el Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Podemos confiar en Él porque Él es fiel. No es hombre para mentir o cambiar, como leemos en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, Él es digno de toda confianza. Pues, ¿cómo podríamos dudar de Él? Sería una falta de fe no confiar todas nuestras cosas a Él y descansar en su diestra. Vamos ahora, en tercer lugar, al versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos, se refiere al campo de la salvación. Jesús le estaba urgiendo a los oyentes a buscar la salvación por medio de la cual podrían disfrutar del completo cuidado y provisión de Dios. Como encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sabemos que Dios entregó lo más preciado por nosotros, su unigénito Hijo, para redimirnos y darnos vida eterna junto a Él. ¿Cómo dudaremos y nos afanaremos entonces? No coordina el estresarse en el diario vivir por cosas las cuales no hemos tenido nunca o por algo que podríamos tener ahora y luego perderlo. Él es nuestra fortaleza. Como vemos en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores si somos hijos de Dios por medio de Jesucristo y herederos también del reino, pues vivamos por esa esperanza viva, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo cada día. A la luz de lo que hemos visto hoy, consideremos algunos principios prácticos que se desprenden de nuestro texto principal. ¿Cuál es? Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Leemos nuevamente. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Leído estos versículos, podemos preguntarnos, primeramente, ¿en quién o en qué confiamos en verdad como creyentes? El Señor nos invita desde la fundación del mundo a buscar de su seguridad, paz y salvación por medio de Jesucristo. Si hemos sido renovados y regenerados por el Espíritu Santo, hemos escuchado el llamado a seguir a Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces nuestra actitud correcta es andar en obediencia a su palabra. Entonces podemos decir que un creyente que no vive con la confianza necesaria en la providencia de Dios tiene una fe equivocada o su fe no proviene de la verdad. Es decir, no ha habido un arrepentimiento o encuentro con Jesucristo verdadero. Porque el Señor nos dice en Romanos 1:7, perdón. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Claro, la fe de que solo Dios puede salvarnos y darnos todo lo que necesitamos en este mundo. Y definiendo lo que es fe, encontramos en Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe. El creyente, al paso de la obediencia, debe formar un carácter parecido al de Cristo, es decir, de plena confianza y obediencia a la palabra de Dios. El verdadero creyente anda de palabra y hechos día a día, de acuerdo a la palabra de Dios, procurando obedecer y agradar a Cristo. Entonces, un creyente no puede desconfiar del control absoluto de nuestro Padre Celestial. Pasemos a ver rapidito en quién pone su confianza el mundo. ¿En quién confía el mundo y qué busca? El mundo confía en la ciencia, en lo que funciona, en todo lo que el ser humano puede ver, probar y palpar por sí mismo. Es diferente a la fe que debemos tener en las promesas que vienen de Dios. El mundo busca sus propios beneficios, no el de los demás. Confían en cosas vanas, perecederas, vacías, sin fruto alguno. No sacian el alma del hombre ni el corazón. Por eso el Señor nos dice en Jeremías 17:5, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Dándole continuidad a este versículo, encontramos en Primera de Juan 2:15, nos dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Podemos decir a plena seguridad que solo en Cristo podemos tener verdadera paz, confianza y seguridad. Solo Cristo puede llenar nuestros corazones. Pasemos a ver qué nos ofrece el Padre. En Primera de Juan 3:1 encontramos, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijo de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a él. Acompáñenme ahora a Mateo 6:26. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Siguiendo lo que nuestro Padre Celestial nos ofrece, encontramos en Juan 10:28-30. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Mi Padre me las ha dado. Es más grande que todos, y de la mano del Padre ni nadie la puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Entonces podemos ver que el Padre nos ama, el Padre nos llama hijo, el Padre nos da la confianza de que en Él tenemos lo que necesitamos. El Padre nos da vida eterna por medio de Jesucristo, de su palabra. El Padre nunca
Nunca pereceremos si estamos en Él, y nadie podrá arrebatarnos de su señorío, ya que Él es más grande que todos. Jesús es más que suficiente para dudar de sus promesas. Les pregunto, luego de esto que pudimos escuchar, ¿podremos seguir viviendo afanados o estresados como creyentes? Luego de estas aplicaciones para nuestras vidas, pasemos a la conclusión para terminar. Lo que te ofrece el mundo es pasajero. Lo que te ofrece Dios por medio de su palabra es verdad y permanente, es decir, eterno. Los bienes del mundo tienen su importancia, pero la polilla y el óxido corrompen y los ladrones se meten a hurtar. ¿Se puede tener posesiones? Sí, pero cuidado con tu tesoro. La excesiva preocupación hasta por las cosas básicas de nuestra vida en este mundo es innecesaria. Pues si Dios cuida aún de las aves y de la hierba del campo, es inútil añadir tiempo a nuestra vida o alguna estatura por más que nos afanemos. Es imposible. E indecorosa delante de Dios, ya que el creyente se está poniendo en la misma categoría que un incrédulo que no cree en Dios. En alguna situación que suceda y tenga de por qué preocuparnos. Más bien, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo que necesitamos, el Señor lo va a añadir, sabiendo que nuestras necesidades son las básicas en este mundo. Ejemplo, alimentos, ropas o vestidos y un techo para vivir. Recordemos, el Señor tiene cuidado de nosotros, porque no confiarle todas las cosas a Él. Él entregó a su Hijo unigénito por nosotros, para perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no nos dará todas las cosas también del reino? Desde hoy no nos afanemos por cosas vanas. El único afán que debe existir en nuestra vida como creyente es amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y proclamar el evangelio de Jesucristo a todos los hombres, buscando que ninguno perezca detrás de las cosas vanas y vacías de este mundo, sino que el Espíritu Santo haga la obra en su corazón y regenere sus vidas y puedan arrepentirse de sus pecados. Ese debe ser nuestro afán, no otra cosa. No nos preocupemos por el mañana, ya que descansamos por fe en el Señor Todopoderoso. Honremos su palabra con nuestros hechos diariamente. Y si aún no conoces a Cristo, te invito a escudriñar la palabra de Dios y encontrar la única verdad que te puede llevar a la vida eterna y librarte del juicio de Dios. Que el Señor los bendiga.